El diálogo recrea las experiencias de UPN y formación continua sobre sus aportes a la formación inicial, nivelación y profesionalización de las maestras y los maestros de la entidad, para especificar los desafíos post-COVID a los que se han enfrentado ambas instituciones, además de puntualizar lo valioso y significativo de las mismas para la construcción de comunidades de aprendizaje en y para la vida y el proyecto educativo integral y comunitario de la entidad. En este diálogo haremos un recorrido recreando la experiencia de la Universidad Pedagógica Nacional sobre sus aportes a la formación inicial y nivelación de las maestras y los maestros ante los desafíos post-COVID. En un segundo apartado, recreando la experiencia de formación continua sobre sus aportes a la profesionalización de las maestras y los maestros en servicio de educación básica ante los desafíos post-COVID. Y en un tercer apartado, puntualizar lo valioso de las experiencias en la construcción de las CAP y del proyecto educativo integral y comunitario que afiance el futuro de Jalisco. Les presento a nuestras ponentes. La doctora Marta Eduviges Cedillo Canela viene en representación de la UPN, es licenciada en Psicología, ha tomado diplomado en Valores, diplomado en Educación por la Paz, entre otros. Tiene una maestría en Terapia Gestalt y es doctora en Ciencias de la Educación. Actualmente es la coordinadora en el área de temas de relevancia social de la Dirección de Formación Continua. Cuenta con 21 años de servicio y todo esto respaldado por ser una gran persona. La doctora Marta Eduviges. Les pido un aplauso, por favor. Hago la presentación también de la doctora María Cristina Rosales Brandt. Es maestra en docencia tecnológica, doctora en educación, gestión e innovación tecnológica, jefa del área sustantiva de difusión cultural y extensión educativa en el CAM Guadalajara, subdirectora académica del CAM Guadalajara. Actualmente es la responsable del Centro de Actualización del Magisterio en Guadalajara y vocal de la zona occidente del Consejo Nacional de Centros de Actualización del Magisterio. Tiene 33 años de servicio como asesor académico en el Centro de Actualización del Magisterio en Guadalajara y todo esto también respaldado por ser una gran persona. Les pido un aplauso también para la doctora María Cristina Rosales Brandt. Le cedo la palabra a la doctora Vicky. Gracias, muy amable. Bueno, voy a dar una pequeña pincelada de todo lo que tiene que ver con la Universidad Pedagógica Nacional, muy conocida por sus siglas, UPN. Esta fue fundada en 1978 y por decreto presidencial. En ese tiempo estaba, por supuesto, de presidente José López Portillo. En agosto de ese mismo año se inauguró la primera sede en la Ciudad de México, que está ubicada en lo que le llaman el Cerro del Ajusco. En realidad no es un cerro, es un volcán que se llama Xitle. Y a partir de aquí se desplegó una serie de unidades a lo largo y ancho de todo el país, de la misma universidad. Y entonces, esta dio inicio a partir de las unidades de telesecundaria, que se fungía en ese tiempo, que era la educación a distancia. La universidad nace con el firme propósito de actualizar a los maestros, pues estaba presentando una situación que era necesaria que el mismo maestro se actualizara. En ese tiempo eran profesores, por supuesto, salían como profesores en educación primaria o preescolar. En 1984, de 1984 hacia atrás, egresaban todos y cada uno de ellos como profesores, como maestros en educación primaria o preescolar. Y la universidad entonces comienza a ofrecer esta actualización a cada uno de los maestros, en ese tiempo profesores, para que pudieran continuar con su función como maestros. A partir de 1900 hacia adelante, entonces se comienza a tener el grado a través de la licenciatura que ofrecía la UPN,
el grado de licenciatura en educación. Y era la parte de estar actualizándose a través de la UPN. Del 1985 al 2000, que es cuando se genera el cambio en educación, la mayoría de profesores corrían el riesgo de no continuar fungiendo como estaban, porque hacía falta esta actualización y comenzó a actualizarse hasta que hubo un momento, por supuesto, que ya eran muy pocos los docentes que estaban como profesores y continuaban actualizándose. Entonces la UPN se da la tarea de crear nuevas licenciaturas, tales como la licenciados en pedagogía, la licenciatura en psicología educativa, administración educativa, todo en el ámbito de la educación. Esto es una pequeña pincelada que le damos, porque por supuesto tenemos mucho que decir de la Universidad Pedagógica en tema de actualización. Lo que les podemos compartir a ustedes en este momento es que la UPN en Jalisco tiene 5 unidades y de estas se derivan subsedes. Las que están dentro de Jalisco es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Ciudad Guzmán y Colima. De estas se derivan otras subsedes. El lema principal de la UPN es educar para transformar. Educando se transforma y a través de la transformación, por supuesto, los formadores tienen la oportunidad de transformar también vidas. Esto es lo que lo podemos compartir. Les agradezco de la UPN, hay muchísimo que hablar, por supuesto de ello, y cualquier duda o aclaración sabemos que están las instalaciones para que ustedes puedan acudir a ella. Agradecida, pues estamos cerrando con esto para continuar a un tema tan importante como el que tiene que ver. Sí, nada más, antes de que comience, maestra, quiero darles, por supuesto, el agradecimiento por darnos la oportunidad de estar aquí y ahora compartiendo con ustedes con estos temas tan importantes. Y desde la Dirección de Formación Continua de la Secretaría de Educación Jalisco y con ese apoyo incondicional del maestro doctor Valdemar Abril y de la doctora Alma Leticia Chávez, directora de Formación Continua, quien se han encargado, por supuesto, de estar actualizando y también al pendiente de todos los temas que son tan importantes como son temas de relevancia social los que se están presentando para que todos y cada uno de nosotros estemos actualizados. Gracias por darnos esta gran oportunidad. Gracias, Vicky. Bien, buenas tardes a todos y a todas. En esta segunda parte, nosotros recuperaremos lo que tiene que ver con el trabajo que se realiza en la entidad desde la Dirección de Formación Continua. Y en este sentido, bueno, lo que tratamos de hacer es recrear justamente las actividades que se llevan a cabo desde la dirección y que, por supuesto, inciden en los procesos de profesionalización docente antes y después de la contingencia sanitaria. Cuando hablamos de contingencia sanitaria nos estamos refiriendo al tiempo en el que estuvimos confinados. Y luego entonces el segundo momento de esta contingencia tiene que ver justamente con nuestro regreso presencial a clases. Ok, para efecto entonces de poder charlar con ustedes, esta pequeña plática la dividí en 4 momentos. Un primer momento que tiene que ver con que identifiquemos cuál es el propósito de formación continua y cómo lo cumplimos, cómo lo llevamos a cabo. Un segundo momento en el que se trata de responder a la pregunta sobre cuáles fueron los retos durante el confinamiento por el COVID. Es necesario para poder entender entonces los desafíos que tenemos hoy en día. El tercer momento tiene que ver ya justamente con los aportes que desde la Dirección de Formación Continua se han realizado a la profesionalización
de las maestras y los maestros en servicio de la educación básica en esta educación post-COVID, que ahora le llamamos, para cerrar justamente con los desafíos que significan para formación continua esta educación post-COVID. Son esos 4 momentos para poder entender entonces los desafíos a los cuales nos estamos enfrentando. ¿Cuál es el propósito que trabajamos en formación continua y cómo lo cumplimos? La Dirección de Formación Continua implica que es un conjunto de actividades que permiten a un docente desarrollar nuevos conocimientos y capacidades a lo largo de su ejercicio profesional y perfeccionarse después de su formación inicial. Es decir, nosotros recuperamos a los docentes que ya están en el aula, que ya están en su función directiva, que ya están en su función como asesores técnico-pedagógicos, para justamente atenderlos a partir de 2 programas. Uno que tiene que ver con la capacitación y otro que tiene que ver con la actualización. La capacitación, ¿qué implica, muchachos, muchachas, si me permiten llamarlos así? La capacitación es la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas específicas que permiten a los docentes de educación básica desarrollar nuevas tareas. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted es docente y desea promoverse o desempeñarse como un asesor técnico pedagógico, un programa de capacitación es el que requiere para poder ajustarse a los niveles de desempeño de la figura a la cual usted aspira. Luego entonces, la actualización. En el programa de actualización implica poner al día a los profesores de educación básica en los terrenos cultural, humanístico, científico y pedagógico, lo que está al día. La formación, ustedes ya la tuvieron en las escuelas normales, la formación inicial. Sin embargo, cuando ingresamos al servicio, en muchas ocasiones hay la necesidad justamente de actualizar y poner al día los conocimientos para elevar nuestro desempeño profesional. Entendiendo entonces estos 2 programas de capacitación y actualización, el propósito de formación continua justamente es implementar acciones de capacitación y actualización que le permita al docente, al directivo, al asesor técnico pedagógico realizar una reflexión sistemática de su práctica para transformarla y, por supuesto, lograr mejorar los aprendizajes de las niñas, de los niños, de los adolescentes, etcétera. Ok, y nuestro fin último justamente tendrá que incidir en la mejora de aprendizaje de los chicos. ¿Qué acciones se llevan a cabo? Como hablamos de 2 programas de capacitación y actualización y la suma de ambos tiene que ver justamente con la profesionalización del docente y directivo en servicio, la Dirección de Formación Continua lleva a cabo 2 grandes acciones medulares, centrales, en beneficio de todos ustedes. Una que tiene que ver con el diseño de propuestas de formación continua, entendidas estas capacitaciones y o actualizaciones, y la otra que tiene que ver justamente con la impartición de estas propuestas que se diseñan o que previamente ya nos llegan desde las autoridades federales o inclusive estatales para trabajar con ustedes. ¿Quién es nuestro centro de acción? Nuestro centro de acción en estas 2 que les acabo de platicar, que tiene que ver con el diseño y la impartición, son ustedes, son los docentes, son los directores, son los asesores técnico-pedagógicos. Para ustedes es que trabajamos. Este diseño, muchachas, muchachos, que nosotros llevamos a cabo desde la dirección, se elabora a partir de 4 ámbitos. El primero, que tiene que ver con campos para el desarrollo disciplinar, en donde se abordan temáticas desde matemáticas, comprensión lectora, formación científica, etcétera.
También trabajamos el ámbito pedagógico-didáctico, en donde nos circunscribimos justamente a aspectos como la planeación, como estrategias metodológicas, como evaluación, etcétera. Y abordamos también el ámbito de gestión escolar y educación moral, ética y civismo. Estos ámbitos nos son dictados desde la Dirección General de Formación Continua a nivel nacional, porque hay una estrategia que año con año se actualiza en función de las necesidades de las entidades. Pero ahorita vamos para entender cómo estamos ahorita. Este diseño de propuestas, muchachos, se justifican a partir de un diagnóstico. Algo que desde la dirección, en este caso la doctora Alma, nos ha solicitado, es que estas propuestas realmente sean pertinentes y relevantes a su hacer como docentes o como directoras. Entonces partimos de un diagnóstico. Este diagnóstico nosotros lo construimos a partir de la revisión y análisis de las guías de los consejos técnicos escolares. Para nosotros es un insumo principal. Lo que ustedes trabajan en los consejos técnicos, lo que ustedes recuperan, para nosotros es el insumo primordial y tener ahora sí como que la seguridad y la certeza de que lo que estamos diseñando está atendiendo las necesidades de cada uno de ustedes. También los observamos durante el desarrollo de los consejos técnicos. Ahí recuperamos la información a veces no hablada. Nos damos cuenta justamente de las necesidades específicas que tiene el colectivo, la Escuela Primaria Ramón Corona, la Secundaria Técnica número 1, es decir, recuperamos necesidades específicas de colectivos específicos y aplicamos encuestas presenciales o se hacen a través de un formulario de Google, además de recuperar los resultados de las evaluaciones vigentes a nivel nacional e internacional. Estos elementos, muchachos, a nosotros nos dan los insumos necesarios para poder atender estos diseños y tener la seguridad de que realmente está impactando a sus necesidades. Ahora bien, ¿qué tipo de diseño de propuestas se realizan? Básicamente, en el 2020 se nos mencionaban 4: talleres, cursos, diplomados y trayectos formativos. Estos trayectos formativos tienen el mismo valor de un diplomado, pero la diferencia es que son 3 asignaturas estructuradas que si usted decide las toma de manera independiente, solamente uno, o puede recuperar el trayecto de los 3 y si tiene los 3, pues se le asigna la constancia respectiva de diplomado. Pero no es condición de que tomen todas las asignaturas como sucedería con un diplomado. Ok, luego entonces, ¿cómo los atendemos? Ya diseñamos, tenemos conforme a las necesidades que detectamos, pues bien, la Dirección de Formación Continua emite convocatorias durante todo el ciclo escolar para poderlos atender a ustedes. Y en esas convocatorias se promueve que participen ustedes en justamente los talleres, cursos, diplomados o trayectos formativos. Pero además, como trabajamos observando los colectivos escolares en sus consejos técnicos, se nos solicita mucho la atención a petición de parte, le llamamos. Si yo soy directora de cierta institución y necesito que mi colectivo docente trabajemos el asunto de la evaluación formativa, nos acercamos a Formación Continua y diseñamos una propuesta específica para el colectivo que ustedes dirigen o al colectivo en el que ustedes participan. Y lo podemos trabajar en el mismo tiempo del Consejo Técnico Escolar, 1 o 2 horas que la asignen o en el tiempo que ustedes consideren pertinente, pero además ahí se abre el abanico. Ahí no nada más pueden ser cursos, también pueden ser talleres, también podemos participar con conferencias o inclusive con círculos de estudio para tratar alguno de los temas. Ok. Este recorrido
era necesario para poder entender y comprender lo que trabajamos desde formación continua. Ahora bien, ¿cuáles fueron nuestros retos durante el confinamiento por el COVID? También nosotros nos vimos afectados al igual que ustedes. Tuvimos que realizar nuevos planteamientos y hacer ajustes para la formación de maestros en entornos autogestivos, con acompañamiento mediado por algunas herramientas tecnológicas, como el correo electrónico, el teléfono, el WhatsApp, el Internet y, por supuesto, la plataforma Moodle. También, al igual que ustedes, tuvimos que buscar los medios, los mecanismos para mantenernos comunicados con los asesores, con los docentes que veníamos atendiendo en lo presencial y que teníamos procesos que completar. ¿Esto qué quiere decir, muchachas, muchachos? Pues que también tuvimos que implementar un modelo de enseñanza remota de emergencia, a partir de los saberes que nosotros teníamos, a partir de las habilidades de algunos compañeros, porque no todo mundo estábamos preparados para enseñar en la distancia, tuvimos que hacernos de las habilidades justamente para atenderlos. Entonces, nuestro modelo emergente implicó que diseñáramos los materiales pertinentes para terminar de atender los programas de formación continua que veníamos trabajando en la presencialidad y que se cortaron a la mitad. También implicó ofertar propuestas de formación continua que fortalecieran las distintas figuras educativas de manera inmediata y a propósito de la contingencia, porque era claro que también el docente que estaba frente al grupo, que también el director que gestionaba desde su escuela, requería de habilitarse de los medios y los modos para mantener la comunicación con los alumnos o con los docentes. También, muchachos, diseñamos propuestas de formación continua para trabajarlas bajo un modelo de educación a distancia virtual. También lo tuvimos que realizar. Implementamos otras estrategias que nos permitieran el acompañamiento y el apoyo en la distancia a las diferentes figuras de la educación básica y finalmente nos aseguramos de que la asesoría y el acompañamiento a las diferentes figuras llegara a cada una de las regiones y los municipios. Hoy en día, la totalidad de los municipios cuentan con un responsable de centros de maestros. Entonces, la cobertura que tiene la Dirección de Formación Continua es muy amplia y muchos de los maestros que están como responsables de estos centros lo hacen con gusto porque siguen perteneciendo a educación básica y le dedican su tiempo a los centros de maestros para poder ofertar diversas propuestas a los colectivos de las regiones. ¿Qué logramos con este reto que tuvimos durante el confinamiento? Logramos conformar un equipo de expertos en el manejo de plataforma Moodle. También logramos conformar un equipo de diseñadores de propuestas de formación continua para trabajar a distancia, porque era algo nuevo, era algo que no habíamos hecho. También se conformó un catálogo de alrededor de 63 propuestas de formación continua que de manera atinada los apoyara durante la contingencia sanitaria por el confinamiento y se ofertaran propuestas que le aporten significativamente a cada una de las figuras que se manejan en educación básica, pero además también logramos ofertar algunos procesos como cursos para apoyarles a ustedes en sus promociones de UCICAM, tanto para ingreso como para la promoción vertical y horizontal. Entonces, fue un logro, fue una lucha maratónica, pero me parece que los resultados son muy significativos y esa experiencia es la que intentamos seguir manteniendo ahora que estamos en la educación post-COVID, porque la contingencia sanitaria no se ha terminado. Efectivamente,
Estamos ya en procesos de estar en la presencialidad, pero la contingencia sanitaria, esa continúa, ¿verdad? A partir de esta situación del confinamiento, entonces, las modalidades que se trabajan desde formación continua hoy a este día, tiene que ver con procesos de formación en línea. También tiene que ver con procesos de formación a distancia con apoyo de tecnología. Tiene que ver con propuestas autogestivas y con propuestas autogestivas con apoyo. ¿Esto qué quiere decir? Que trabajamos círculos de estudio virtuales, como lo estamos haciendo ahorita en una estrategia con el Diplomado para la Vida Saludable. Hay maestros que se inscribieron en plataforma para trabajarlo en línea, pero con el ánimo de apoyarles para que concluyan la propuesta, se están organizando círculos de estudio virtuales para poder atenderlos. Y también tenemos la modalidad bimodal, que implica trabajar en lo presencial y en línea, y la presencial, que esa creo que nunca va a dejar de existir. Estas son las modalidades de atención que hoy en día desde la Dirección de Formación Continua implementamos con todos ustedes. Ok, entendiendo entonces lo que es formación continua y su propósito, los retos que tuvimos durante la contingencia por el confinamiento, vamos a un tercer momento. ¿Cuáles han sido nuestros aportes desde formación continua a la profesionalización de las maestras y los maestros en servicio de educación básica posterior a este proceso? Bien, en el año 2021, la Dirección General de Formación Continua a nivel nacional, y como resultado de estas nuevas modalidades que se utilizan para poder atenderlos a ustedes en la profesionalización, nos dice: tus 4 ámbitos van a continuar, pero ¿qué crees? En el ámbito de campos para el desarrollo disciplinar va a haber un eje prioritario, que será atender el rezago educativo. El rezago educativo que se manifestó como resultado del confinamiento en el que estuvieron nuestros alumnos y nuestras alumnas. ¿En qué áreas? En comprensión lectora, en comprensión oral y escrita, en pensamiento matemático, crítico, y en pensamiento lógico-matemático. Esas van a ser tus prioridades para este regreso a la presencialidad. Pero luego también, en el ámbito pedagógico-didáctico, me dice, aquí vas a tener 2 ejes prioritarios. El primero, que tiene que ver con las metodologías para la enseñanza participativa y colaborativa. Y el segundo, con el uso didáctico de las TIC y la innovación tecnológica. Esos son los 2 ejes que tendrás que priorizar en el ámbito pedagógico didáctico. Y luego, en gestión escolar. En gestión escolar, nuestro eje prioritario será el desarrollo de habilidades profesionales. ¿Esto qué quiere decir? Pues la actualización de conocimientos, la inducción y el fortalecimiento de las distintas figuras educativas. Y esto lo relacionan mucho con los procesos que ustedes van a vivir de UCICAM, en la promoción vertical, horizontal, el reconocimiento y el ingreso inclusive. Y finalmente, el último campo, que denominan ellos formación cívica y ética y vida saludable, al eje que le vas a dar prioridad, esa vida saludable, porque justamente el confinamiento nos deterioró a todos, absolutamente a todos. Entonces tendremos que recuperar y empoderarnos para poder movernos en ese asunto de la salud, ¿verdad? Ok. ¿Qué hicimos con esto? Ustedes tuvieron un proceso, un taller de capacitación al inicio del ciclo escolar, que fueron 5 sesiones, y además tuvieron su consejo técnico en la fase intensiva, en donde recuperaron elementos muy valiosos, pero había uno que nos interesaba por sobre todo,
que era el diagnóstico de los aprendizajes de sus alumnos y de sus alumnas. Ese fue uno de los insumos principales que nosotros recuperamos para poder determinar en qué les podíamos apoyar para este regreso a la presencialidad. Y salieron tres aspectos, 3 elementos. Uno que tenía que ver con el desarrollo de la comprensión lectora, como resultado de los diagnósticos que ustedes hicieron en sus colectivos. Otro que tiene que ver con el pensamiento lógico matemático y finalmente con el desarrollo de habilidades socioemocionales. Pero este desarrollo de habilidades socioemocionales tendría que permear no solo en el estudiante, no solo en el alumno, en la alumna, sino que también en nosotros, como docentes, como directivos. ¿Qué hicimos entonces? Se reunió el equipo académico de la dirección y se pensó en el diseño de una jornada de nivelación, con el ánimo de atender justamente esos rezagos que estaban presentando o manifestando en sus diferentes diagnósticos en los 3 ámbitos que les acabo de mencionar. Esa jornada de nivelación tendría que resultar algo atractivo para sus muchachos, para los alumnos, pero también para los docentes, porque de momento llegarnos a sentar y tomar apuntes, hacer cuadros sinópticos, recuperar la información, me parece que no era el momento. Ocupaban ustedes algo más práctico que les ayudara a nivelar a los muchachos que ustedes estaban atendiendo. Y entonces se tomó la decisión de que esta jornada de nivelación tendría que hacerse a partir de proporcionarle a ustedes herramientas lúdicas de apoyo para el regreso a clases y lo trabajamos en la modalidad presencial. Lo trabajamos con temor de que no fueran, porque el virus continúa vigente, y con temor de que fueran de más y nuestros asesores fuera a pasar algo. Pero nos llevamos la grata sorpresa de que las sedes las gentes, acudieron los docentes, hubo una excelente respuesta y todo el mundo estaba feliz de trabajar en lo presencial nuevamente. Claro, había sus medidas sanitarias pertinentes. ¿Qué talleres trabajamos de manera específica? Trabajamos un primer taller que nosotros le llamamos estrategias lúdicas para el desarrollo de la comprensión lectora. ¿Cómo lo hicimos? A partir de los niveles literal, inferencial y el nivel crítico. Trabajamos 3 juegos diferentes que les ayudara y les apoyara justamente a ese desarrollo de la comprensión lectora. De igual manera, en matemáticas se diseñó el taller Estrategias lúdicas para la enseñanza de las matemáticas. Esas estrategias lúdicas se sustentaron justamente en el enfoque que nos marca nuestro plan y programas en matemáticas y en los 3 ejes que se trabajan. El eje de número, álgebra, variación, forma, espacio y medida y análisis de datos. Y finalmente, trabajamos también un taller, estrategias lúdicas para el reconocimiento de las emociones. No llegamos al desarrollo de habilidades porque requeríamos de más tiempo. Fueron 3 horitas o 2 lo que le dedicamos a cada taller. Y en este taller justamente trabajamos lo que es el origen y el concepto de la emoción, porque para poder reconocerlas ocupamos saber de dónde vienen. Y luego, clasificación de las emociones, diferencia entre emoción y sentimiento. ¿Qué fue lo rico de este taller, muchachos? Que estos 3 talleres lo vivieron los colectivos docentes a los que estuvimos atendiendo. Se hicieron equipos de trabajo, jugaron con los dados, con los carteles que realizamos, con las actividades de baile inclusive. Entonces lo vivieron y esa fue la manera entonces de que el docente se convenció para que luego él ya al interior, en un espacio de reflexión,
¿qué le dedicamos a esta jornada? Nosotros dedicamos un tiempo para que dialogaran entre ellos acerca de sus experiencias relacionadas con estos talleres, pero también confrontaron lo que ellos ya conocían y la pertinencia de las estrategias que se estuvieron trabajando. También ellos reaprendieron, porque muchos dijeron, no, maestra, es que ese juego que usted utilizó para el nivel de comprensión crítico, yo no lo aplicaba en mi grupo de primero. Yo creí que ellos no tenían que vivir este proceso. No, claro que sí. Por supuesto que el nivel de complejidad baja, ¿verdad? Pero no los exime de trabajar los 3 niveles en todos los grados. Entonces, esto nos permitió reaprender lo que veníamos haciendo. También permitió que reconstruyeran, porque hubo otro momento en que ellos recuperaron las características propias de cada grupo que están atendiendo, y a partir de los juegos que llevamos a cabo, ellos rediseñaron y volvieron a construir otros que consideraron pertinentes al grupo que estaban atendiendo. Y finalmente, ellos también compartieron esa reconstrucción. Cristina, que tiene 3er año de secundaria, les comparto la estrategia que yo voy a implementar con mi grupo porque tiene estas características. Entonces, fue una experiencia, la verdad, sumamente enriquecedora, que por cierto, estaba platicando con la doctora Alma hace rato, está disponible todavía esa jornada, para quienes decidan, la volvemos a trabajar, está genial. Eso fue lo que hicimos como resultado justamente de aportarles a ustedes en este regreso a clases. Y si ustedes se fijan, esta jornada de nivelación implicó que trabajáramos al menos 3 de los ámbitos que ya se nos señalaban desde la Ciudad de México. El que tiene que ver con el campo para el desarrollo disciplinar, con el eje de rezago educativo, atención al rezago educativo, también con el pedagógico didáctico, porque el diseño de la propuesta fue la utilización de metodologías activas y colaborativas, y finalmente que tiene que ver con la gestión escolar, porque fortalecimos el desempeño de los docentes y los directores que acudieron a este proceso. Y eso justamente nos dio elementos para poder apoyar o sumarle a ese desarrollo profesional del docente y del director. Ahora bien, antes de hablar de los desafíos post-COVID que tuvimos en formación continua, un elemento interesante fue lo que recuperamos en educación socioemocional. En educación socioemocional es delicado, porque no todos tenemos la formación y los elementos para atender situaciones que en un momento dado se pueden tornar complejas. Nos pasó, porque recibimos colectivos en donde hubo pérdidas de familiares, colectivos en donde un 40-50% de las familias murieron, niños o docentes que nos platicaban de sus niños, de tener niños alegres, entusiastas, recibieron a niños callados, con miedo, y para eso se requería justamente de un experto. Y en ese ámbito, la Dirección de Formación Continua tiene la fortuna de contar con un especialista, que es la doctora Marta. Entonces, para platicarles, antes de hablarles de los desafíos, me gustaría que ella nos platicara un poquito más acerca de desarrollo socioemocional. Bueno, pues yo creo que ya nos explicó muy claramente cada una de las situaciones que vivimos cada uno de nosotros, y uno de los temas principales es esta parte emocional. ¿Cómo la manejamos principalmente nosotros? ¿Cómo nos fue en ese periodo? ¿Cómo nos está yendo? Y ahora que nos enfrentamos al regreso completo a las aulas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿A qué nos vamos a enfrentar con todos los niños, las niñas,
los adolescentes, no solo con ellos, sino con nosotros mismos, cómo y en qué situación nos encontramos. El tema principal, sobre todo, nos hablaba de esta parte socioemocional. Lo trabajamos de igual manera en diferentes cursos. Durante el periodo de confinamiento tuvimos un curso en línea excelente que era estrategias socioemocionales para resolver en tiempos o en una situación emergente, porque esto fue una situación emergente, de un momento a otro nos mandaron a casa y entonces comenzamos a vivirlo. Yo creo que todo nos pasó, pensamos al principio, es rápido, una semana, tal vez cuando fueron 2 semanas se iba incrementando esta situación y cada vez fue más. Yo creo que para la mayoría después de 3 meses dijo, esto ya no está bien. Comenzábamos a sentirnos diferentes dentro de casa, porque no estábamos habituados a convivir con nuestras familias, con los niños, con la esposa, el esposo. Fueron situaciones que fuimos viviendo y que no teníamos como el control absoluto de esto. ¿Y con qué tiene que ver? Por supuesto, con el conocimiento de las emociones. Y sabemos pues que no todos tenemos esta habilidad. Hace unos días platicaba con compañeros acerca de ese momento, esta habilidad que no todos tenemos la oportunidad de poderla ir manejando, lo que tiene que ver con una emoción. Y hablamos de qué es una emoción. La maestra Cristi, doctora, nos habla también acerca no solamente de la emoción, sino del sentimiento. Y una emoción y un sentimiento son cosas distintas, que a veces cuando les preguntamos a los niños, ¿qué sientes? Y no saben, pero decimos, es el niño, no sabe. Pero en realidad, cuando lo preguntamos a nosotros mismos, ¿qué nos está pasando? Igual podemos no saber decir en ese momento qué exactamente estamos pasando, qué estamos sintiendo. Vamos a ver un poco más. ¿Listo? Aquí nos ven. Es parte de un corazón y el cerebro, de estar caminando juntos. ¿Qué va primero? ¿El cerebro o el corazón? Daniel Goleman nos decía en el libro de Inteligencia Emocional, en el que sacó en 1995, que tiene un porcentaje muy alto. En realidad le habíamos dado el porcentaje mucho más alto a la inteligencia, al coeficiente intelectual, y de ahí partía aparentemente todo. Y Daniel Goleman nos dice que gran parte del éxito en la vida de cada ser humano, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, tiene que ver con la inteligencia emocional, cómo manejamos nuestras emociones. Y esta, por supuesto, dicen muchos. Yo creo que de los compañeros que estamos aquí tuvimos algún compañero o compañera que era de los más inteligentes, que sacaba puros 10 y al final de camino se quedó en alguna parte, no continuó. Y dicen también que más vale la perseverancia, tiene que ver con el manejo adecuado de nuestras emociones. Y es la importancia del manejo socioemocional dentro, fuera de las aulas, en el ámbito escolar, en el ámbito familiar y social. ¿Cuál es el objetivo de trabajar en las aulas? La educación emocional. La hemos estado escuchando, a veces lo escuchamos como educación emocional, otro socioemocional o inteligencia emocional. Uno de ellos es adquirir
un mayor conocimiento de nuestras propias emociones y, por supuesto, identificar las emociones de los demás. Esto pareciera fácil y, sin embargo, es un punto importantísimo cuando yo logro identificar la emoción del otro. Por supuesto, antes yo ya logré identificar mi propia emoción. Desarrollar y regular mis propias emociones. ¿Para qué? Pues para un mejor manejo. Prevenir los efectos que puede producir estas emociones negativas y desarrollar habilidades para generar de esta emoción una sinergia en positivo. La educación entonces emocional nos permite adquirir competencias emocionales, necesarias todas y con un respetuoso y desarrollo emocional para esta autonomía. Algunas de estas habilidades, por supuesto, son ejemplo: tener esta parte de conciencia emocional, contar con ella, una regulación emocional que ya la manejé, la autonomía emocional, habilidades sociales, competencias en y para la vida. Porque a partir de esto se generan todas estas competencias en y para la vida. ¿Cuáles son los beneficios? Por supuesto, tener y contar con estas habilidades sociales nos va a permitir conocernos y dar el respeto hacia los demás, conocer a los demás. Adquirir estas habilidades vitales para afrontar los contratiempos de la vida cotidiana. Y hablábamos que es en educar en y para la vida. La otra es la conciencia para reconocer nuestras emociones, cómo actuamos, cómo nos desarrollamos y cómo nos dirigimos a través de estas. Y la regulación emocional para gestionar estas emociones y la empatía tan importante para saber poner en el lugar de los otros. Y principalmente, uno de los beneficios es contar con una salud mental adecuada y física. Ese es el punto mucho más importante. Y este es uno de los... ¿Qué vamos a ver aquí de manera general? El origen y concepto de las emociones, la clasificación de las emociones. Muy breve va a ser todo, porque de esto hay mucha tela de donde cortar. Y la diferencia entre emoción y sentimiento. El origen, dice Charles Darwin, que tiene que ver con la forma en que evolucionamos y cómo nos adaptamos. Él lo maneja desde ese tiempo, es esta forma de cómo nos adaptamos y sobre todo para sobrevivir y reproducirnos. Él lo maneja, ese es un origen. Una emoción, por supuesto, es un estado sumamente complejo, que podemos decir es una emoción, pero una emoción es un estado sumamente complejo, no complejo, sumamente complejo, y todos los autores coinciden en esta, que implica 3 componentes importantes. Uno, es la experiencia subjetiva, que tiene que ver con la emoción. Una respuesta fisiológica, después de esta emoción, primero tiene que ver con la emoción y luego la respuesta fisiológica y la respuesta o comportamiento que expresamos. La emoción entonces se define también a menudo como un estado complejo y multifactorial que se traduce a través de cambios físicos y psicológicos, que a su vez estos influyen en nuestros pensamientos y en nuestra conducta. Una emoción nos da todo esto. ¿En qué van a influir? Sobre todo en nuestros pensamientos y nuestra conducta. El concepto, ya hablamos algunos de estos conceptos, y dice Vizcarra que es un estado complejo. También coincide con esto, que se caracteriza por la excitación o perturbación, que de igual manera da una respuesta de acuerdo a un acontecimiento, ya sea externo o interno.
Goleman también lo menciona como un sentimiento que surge cuando una persona reacciona de manera subjetiva. Ya hablamos que la manera subjetiva tiene que ver con la emoción. La emoción y cuando reacciona a través del ambiente, generando, por supuesto, un estado afectivo que va acompañado de un cambio físico a las emociones y estas pueden causar reacciones. Daniel Goleman lo maneja de esa manera. La clasificación generalmente se maneja a 5, son las que los niños conocen. De estas 5 se manejan mucho más emociones que se pueden dar. Ahorita lo vamos a ver más adelante, no vamos más que a ver 6 de estas emociones para verlo un poco más rápido. Una de ellas es el enojo, la ira. Sabemos que esta es una reacción de irritación que se produce a través de una situación que nos incomoda o que nos hizo sentir mal. También lo maneja Vizcarra y dice que tenemos, sobre todo, que exige esta, cuando están enojados, que tienen ira, una respuesta inmediata. El miedo también es una emoción que se experimenta ante el peligro, ante una situación que no puede controlar en el momento. Hay en algunas ocasiones que este miedo puede paralizar. Y la primera es generalmente que se va, huye. Es una de las principales reacciones que tiene de manera inmediata cuando se da esta situación del miedo. Son lo que conocen igual los niños. En este miedo inclusive hablábamos de la reacción que podemos tener ante una situación de miedo. Y yo recordaba un momento cuando veíamos esta parte del miedo, hace mucho tiempo, les comparto, mi abuela, que en paz descanse, decía, tenía dificultades para caminar, caminaba lento, entonces fue a la tienda y le salió un perro ladrando y dice, yo no sé cómo le hice, pero el miedo me hizo correr de manera inmediata y por supuesto, esta reacción que tiene es de toda la energía que se genera a través del miedo y hay diferentes tipos de respuestas. ¿Sí? La tristeza, que generalmente esta se da en el momento y se ve cuando la gente llora, es ante una situación de pérdida, de cualquiera de las situaciones. Un niño puede sentirse bastante triste con la pérdida de un juguete, o cuando le esconden a la mascota, o cuando, yo creo que alguno de ustedes recuerda ese momento cuando sus papás querían quitarle la mascotita que más querían, decían se perdió y el niño pues se siente triste. Es una situación de tristeza y ellos pueden identificarla. De estas se generan muchas otras, pero las principales que conocen los niños, las niñas y los adolescentes son estas. La felicidad, por supuesto, tiene que ver con esta parte de excitación, de alegría, de gozo, de disfrutar. Todo esto lo maneja también dentro de la felicidad. El amor, que va encadenado un poco a esta parte de la felicidad y que se experimenta de una persona hacia otra, igual puede sentir este amor hacia otra situación, una mascota, algunas de las cosas que tenemos cercanas. Y sobre todo, Daniel Goleman dice que hay una parte importante que tiene que ver con la relajación y estar tranquilos, una emoción de satisfacción. Y por último, que no muchos la manejan, es esta de la aversión. ¿Qué es la aversión? Es cuando nosotros tenemos, que se le llama asco, y tiene que ver con cuidar esta parte de supervivencia. Cuando comemos algo que no nos hace bien o cuando nos da el olor a algo mal, por supuesto, esta viene y es una emoción que pudieran identificar muchos. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? ¿Cuál es la diferencia? Sobre todo en emoción, son los cambios que se generan interna y externamente. Y el sentimiento tiene que ver con la toma de conciencia, o sea, primero siento y cuando ya hago consciente, esto tiene que ver con el sentimiento. Puede durar en la emoción unos minutos o varias horas tal vez.
y puede tener en el sentimiento una larga duración, inclusive para toda la vida. O sea, cuando yo ya soy consciente, sé y dura, inclusive para toda la vida, el sentimiento. Se produce en la emoción de manera inconsciente y en el sentimiento ya es consciente, para que nos demos cuenta. Cuando yo digo amo y ya amo, ya soy consciente de que amo. Y cuando solo estoy sintiendo, esta es la parte de la emoción, es instantáneo, sentí en ese momento algo y no sé qué sea exactamente, y esto tiene que ver con la emoción. Y lo más importante, no hay emoción sin sentimiento, ni sentimiento sin emoción. Tengo un pequeño video, no sé, me gustaría que lo viéramos, no sé cuánto tiempo, si tenemos oportunidad, para producirlo, por favor. ¿Escucha? Van a salir un poco para poderlo reproducir con el audio. En lo que resuelven esta situación del audio, también sabemos que dentro de formación continua, para que tengan el conocimiento, se manejan algunos cursos donde tiene que ver con las estrategias socioemocionales para el docente, porque es importante no solamente hablar de los niños y las niñas. Si alguna persona Adelante. no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo, que sea con el aprendizaje, es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no, que las emociones
influyen en el que aprende y en el que enseña. Ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Que luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos. De los que o nos han dejado huella o cicatriz. Los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención, y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos, buscamos la información donde esté. La curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más. Se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. Pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante. Porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo, que a cada uno se le dan bien cosas diferentes, pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros. El producto que sale de un equipo no es la suma de 1 más 1 más 1, no. Es más exponencialmente. Por lo tanto, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata, digo una respuesta incorrecta, no se van a reír de mí. Crear entornos seguros de confianza en el aula se sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje, porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor, presto más atención, retengo en mi memoria mejor, más cosas, ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo. Porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho, yo qué sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare, es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque, a ver, el que no ha estudiado, que haga un mal examen, no es tanto drama, porque si no ha estudiado, pues no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases es un problema. Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento. Automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿para qué me voy a esforzar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, porque no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes. Si aumenta la calma, disminuye el estrés. Si aumenta la confianza, disminuye el miedo. Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presto atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Esto es así. Y otra emoción que yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente, es la envidia. El aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo. Por lo tanto, lo importante es que el profesorado comprenda esta relación entre estados emocionales favorables al aprendizaje o estados emocionales desfavorables y sepa, y yo en los cursos que doy a profesores se lo enseño, sepan cómo cambiar un estado negativo por otro positivo. Entonces, generar entornos de aula emocionalmente saludables. ¿Para qué? Para que ellos se sientan mejor, para que den el resultado óptimo. Entonces, lo que se puede generar. Y es precisamente lo que vivimos nosotros en este tiempo de confinamiento, inclusive ahora el regreso a las aulas. Uno de ellos es el miedo, la angustia,
que son importantes a saber qué va a pasar. No solamente parte de nosotros ni de los niños, somos todos una comunidad que estamos viviendo esta situación y que tiene que ver con nuestras emociones. Casi para cerrar, igual termino para que queden con esta pregunta para cada uno de ustedes. ¿Es lo mismo una emoción que un sentimiento? Lo acabamos de ver. ¿Para qué sería pertinente tener claro esto de la emoción y el sentimiento? Y por último, una pregunta que me quedó muy clara hace unos días, tuve la fortuna de estar conviviendo con el doctor Juan Antonio Fraile, y él nos hacía una pregunta importantísima. ¿Qué tal si? Podemos preguntarnos en muchos de los ámbitos ¿qué tal si? Y yo me hice esta pregunta, ¿qué tal si no existieran las emociones como humanidad, como seres humanos? Dentro y fuera de las aulas somos seres humanos. Gracias. Bien, muchachos. Para cerrar entonces esta charla, nosotros tendríamos entonces que retomar cuáles son nuestros desafíos de formación continua en la educación post-COVID. Y justamente por un proceso de capacitación en el cual estuvimos el martes y miércoles en Mazamitla con el doctor Fraile y con José Luis Castillo, nos surgió esta incógnita. ¿Qué ha representado para nosotros, los educadores, la contingencia sanitaria por el COVID? ¿Un momento y oportunidad de innovar la educación? ¿O simplemente un momento de salvar la situación hasta regresar a la presencialidad? ¿Cuál elegirían? Ustedes, muchachos, muchachas, ¿cuál elegirían? La número 1. En ese sentido, la Dirección de Formación Continua coincidimos también. Desde Formación Continua creemos que esta contingencia sanitaria por el COVID-19 justamente implica un momento y una oportunidad para innovar la educación. ¿Esto qué implica? Que no solamente tendremos que continuar con los procesos de desarrollo socioemocional en el docente, en el directivo y en los alumnos, sino que además para innovar se requiere reflexionar sobre la propia práctica docente. También se requiere adquirir las habilidades para llevar a cabo una mediación pedagógica efectiva en cualquier ámbito y escenario de aprendizaje, sea a distancia, sea presencial, sea bimodal, etcétera. Además, también requerimos del expertise para darle ese uso didáctico a las tecnologías de la información y la comunicación. Y finalmente, desarrollar ese pensamiento crítico y reflexivo que tanto extrañamos en nuestros alumnos cuando estábamos confinados. Pensamientos, actitudes, acciones que estaban en el perfil del egreso del Plan 2011, cuando hablábamos de aprender para aprender, nos dimos cuenta entonces que los chicos, que las chicas no tienen desarrolladas esas habilidades. Entonces, por lo tanto, sigue siendo un desafío para nosotros como docentes fomentar ese tipo de situación. Y entonces, pensar en una reflexión de práctica docente que me ayude a describir cuáles son mis prácticas, que me ayude a informar qué teorías se expresan en mis prácticas, qué significado tiene lo que hago. Una reflexión de la práctica que me ayude a confrontar cómo he llegado a ser de esta manera y cuáles son las causas. Y finalmente, una reflexión de la práctica que me ayude a reconstruir cómo podría cambiar. Nuestras acciones en el aula, mediados en cualquier ambiente de aprendizaje, requieren de una constante indagación, muchachas y muchachos. Indagación que nos va a permitir mejorar. Y bueno, implicará entonces investigar lo que hacemos en el aula, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La mediación pedagógica, entendida como el proceso de acompañamiento y promover el aprendizaje
en las modalidades a distancia, presencial e híbrida, porque aunque lleguemos a la modalidad presencial nuevamente, me parece que los procesos a distancia no debemos dejarlos de lado. La contingencia sanitaria justamente nos dio esta lección. Son procesos que no debemos olvidar. Ahí nos dimos cuenta que todos los programas en los que hemos estado inmersos, donde se nos dotaron de los equipos de cómputo, redes de USAID, enciclomedia, ahí desapareció. Es decir, justamente esas herramientas son para promover los aprendizajes autogestivos en los chicos, sin necesidad de tener al docente a un lado. Entonces, creo que ahí es un reto y un desafío para formación continua. También, por otro lado, formación continua en el sentido de brindarles a ustedes la profesionalización pertinente para llevarlo a cabo. La aplicación de las TIC dando ese uso didáctico al diseñar e implementar nuevas propuestas que permitan desarrollar materiales, estrategias y ambientes para la enseñanza, para modificar, actualizar, ampliar las estrategias y, por supuesto, los recursos didácticos. Y finalmente, ese pensamiento crítico del que hablamos y reflexivo, en donde diseñemos o trabajemos propuestas que nos ayuden a desarrollar destrezas como el análisis, la inferencia, la interpretación, la explicación, la autorregulación y la evaluación. Esos son los desafíos que consideramos tenemos desde la Dirección de Formación Continua. De nuestra parte, me parece que es todo. No sé si hay alguna pregunta, duda. Pues, Vicky, no sé si tenga algo que mencionar. Maestra, adelante, maestra. Bueno, para solicitar, por ejemplo, los talleres que mencionaba al inicio, sí me gustaría saber a dónde me puedo dirigir. Nosotros como colectivo, en el turno matutino, soy directivo de 2 preescolares y en ambos preescolares murió una compañera en la mañana y otra en la tarde. Mi padre, el esposo de una de mis compañeras, sí nos pegó muy duro y tuvimos ahora sí que situaciones que ni nos podíamos imaginar. Una de nuestras compañeras tenía 32 años y fue un golpe muy, muy fuerte. Y ahorita que comentaba que lo pueden trabajar a manera colectiva, pues sí me gustaría, de verdad, creo que se quedó ese capítulo a medias como equipo de trabajo, como familia laboral que somos, porque haces eso, una familia, una segunda casa y sí me gustaría de verdad poder acercar a ambos colectivos a una oportunidad así. Miren, qué bueno que haces la pregunta a la maestra. Para poder solicitar esos servicios, aquí tenemos a la directora de formación continua, la doctora Alma. Basta con que hagan llegar un oficio de petición a la dirección. El correo es alma.chavez@jalisco.gov.mx y ustedes solicitan en la temática que ustedes crean pertinente y ya ella nos hace llegar, ella nos dice cómo va a estar el show. Sí, pero con mucho gusto. Voy con la maestra, voy con usted. Pues yo nada más de mi parte, también soy directivo por el turno matutino y por el vespertino soy docente frente a grupo. Y sí me gustaría de alguna manera felicitar al grupo de formación continua, porque en estos tiempos, tanto en tiempo de pandemia, tanto en post-COVID, creo que el cuerpo docente nos vimos acompañados. Lo necesitábamos, eran tiempos para el docente, hace mucho tiempo no se daba como el espacio y pues ahora tuvimos la oportunidad. Encerraditos o no encerraditos, creo que la distancia, llegó la tecnología del docente y nos acercaron muchísimos recursos para que nosotros ahora sí no hubiera pretextos de la formación profesional que requerimos y que tanto de repente exigimos, ¿verdad? Los espacios se dieron, sus servidores tomamos varios talleres, sobre todo para la promoción vertical y horizontal, y creo que fueron muy atinados, creo que
fueron de las mejores, tomamos muchísimos, como a todos nos llovieron, pero estos talleres fueron de los más atinados en cuestión al desarrollo de los 2 exámenes, tanto de habilidades como el de profesionales para directivos. Nos vimos beneficiados, quiero que lo sepan, y estamos esperando también la parte horizontal. Entonces aplaudo su trabajo, su acompañamiento, y esperemos que ahora que nos quedamos con esta gran necesidad de seguir con más, pues que vengan más retos, ¿verdad? Seguimos con lo de vida saludable y ahora pues este reto también de volver a reintegrar los valores a nuestras aulas, porque tanto lo emocional como la parte de reconocer otra vez los valores se está notando bastante en esta etapa diagnóstica de recuperación del alumno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias, buena tarde. Importantísimo todo lo que hablaron, todo lo que expusieron, felicidades, pero les faltó un elemento fundamental: el movimiento, el ejercicio, la práctica de la actividad física. Nuestros niños, todos lo sabemos, yo soy profesor de educación física desde preescolar hasta secundaria, y los estándares de calidad que mostraron en los resultados del diagnóstico fueron deplorables. El aspecto del movimiento, de la actividad física, tiene mucho que ver tanto con las emociones como con los sentimientos. La motivación, parte fundamental de los aspectos socioemocionales, se determina o se define prioritariamente a través del movimiento. Y lo sabemos perfectamente porque en preescolar los niños aprenden jugando, los maestros enseñamos jugando. En primaria, el movimiento es parte principal para preparar al alumno al desarrollo cognitivo, y en secundaria es el estado ideal para que a través del movimiento y la creatividad den a conocer tanto emociones como sensaciones y sentimientos. Muchas gracias. Muy bien, maestro, lo tenemos considerado y no es por darle coba, ¿eh? Lo que pasa que el proceso de diseño es algo complejo, tardado, pero vamos a atender el nivel de educación física también con la anuencia de la maestra Alma. Y le paso a la maestra Alma. Muchas gracias, maestra Rosa Morales, por sus palabras. Maestro, ¿qué cree? Sí ya tenemos cursos de educación física. Tenemos el diplomado de vida saludable, donde también viene de educación física. Nada más que aquí, pues, no podemos abarcar, como decía la maestra Cristi, tenemos 63 programas formativos. Entonces, usted pida y nosotros tenemos el taller justo a las necesidades. Con todo gusto. Perdón. La situación está en de que la educación física es fundamental, es prioridad. Todo español y matemáticas, mis respetos. Pero, señores directivos, señores docentes, ¿dónde dejan a la educación física? Esa es la cuestión. Gracias, maestra. Muchas gracias. Sí, maestro. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Inclusive dentro del diplomado, que ya lo mencionaba la doctora Cristi, hay una gran parte de ese diplomado acerca de realizar ejercicio físico y una buena alimentación. Creo que se está trabajando, se está trabajando en ello, y cada uno de los compañeros que estamos dentro de formación continua también hemos estado realizando actividades diferentes, dando prioridad a esta parte que usted menciona del ejercicio físico. Gracias, maestro. Ok, pues maestros, maestras, un placer haber estado con ustedes y un aplauso para ustedes. Muchas gracias por todo.